Bueno, jóvenes, el siguiente tema que debemos continuar es con depreciación. Entonces tenemos que la depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce contablemente el desgaste que ha tenido un bien por la pérdida de valor que ha sufrido durante un tiempo determinado. Eso nos quiere decir, señores, que un bien que al inicio tiene unas características y tiene un valor, con el transcurrir de los tiempos va perdiendo su valor o se va devaluando. Ese proceso, para nosotros contabilizarlos, lo llevamos a algo que se conoce como depreciación, que es calcular cuánto está perdiendo de valor ese bien que está utilizando en nuestra compañía para producir renta. Entonces eso, nosotros compramos un bien el día de hoy y al pasar el tiempo, cada día ese bien por su uso va perdiendo su valor. Existen varios métodos para calcular o para determinar dicha depreciación. Entre esos tenemos el método de línea recta, que es el método más conocido. Tenemos el método de unidades productivas. Tenemos el método de dígitos crecientes y el método de dígitos decrecientes. ¿Estos que son? Cuatro métodos autorizados, los cuales podemos nosotros utilizar para hallar cuál es el valor que vamos a contabilizar o el valor que vamos a reducir el bien. Porque cuando este bien nosotros lo compramos, repito, tiene un valor de X y el transcurrir de los tiempos a un determinado tiempo va a tener un valor menos que el contabilizado inicialmente. Entonces, estos métodos me sirven para yo calcular cuál es el porcentaje periódico que debo ir gastándome ese bien o ese activo que yo poseo. Entonces, vamos a explicar cada uno de los métodos. Si al finalizar un método hay alguna duda o alguna pregunta, le gustaría que por favor me la expresen de una vez para no continuar con el otro método hasta que no quede claro. Entonces, el método de línea recta. El método de línea recta, señores, es el método más utilizado en la contabilidad. También se le conoce como depreciación lineal y y basa en determinar el grado de depreciación en un periodo de tiempo fijo a lo largo de la vida útil. Entonces, yo tengo un bien, lo voy a depreciar en determinado periodo de tiempo, 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, y la depreciación va a ser constante, o sea, todos los años se va a depreciar o se va a devaluar, me voy a gastar un poquito de ese bien. Entonces, en la línea recta es siempre el mismo valor del bien. Si la vida útil del bien es de 10 años, anualmente yo tendré que depreciar el 10% del valor del activo. Entonces, para eso existe una fórmula en la cual tenemos que la depreciación en línea recta es igual al valor bruto o el valor que me costó el bien menos el valor residual menos la vida útil. El valor bruto es el valor de costo, lo que me costó a mí el bien. El valor residual, señores, es el valor en el cual yo aspiro comercializar el bien una vez que ya no me sea productivo. También se conoce como un valor de salvamento. O sea, cuando yo compro el bien, este va a ser mi bien. Cuando el bien pase toda su vida útil, me va a quedar el bien así, pero este bien así aún puede obtener un valor. Entonces, lo que yo logre vender este bien en estas características va a ser el valor residual. Es lo que yo espero que puedo comercializar el bien una vez se esté totalmente depreciado. Colocamos el ejemplo con una maquinaria. Yo tengo una maquinaria que vale X cantidad de dinero y la voy a utilizar por 10 años. A los 10 años ya yo he contabilizado, he depreciado gran parte de la máquina, pero como la maquinaria todavía debe tener un valor. Entonces, ese valor residual es el que yo espero que cueste la máquina al terminar ese periodo. O sea que la voy a vender, que voy a cambiar por una maquinaria nueva, algo me tendrán que dar por ese valor de esa maquinaria. O lo mismo con un vehículo. Yo compro un carro en 100 millones de pesos
y lo voy a utilizar durante 10 años. A los 10 años ya el carro va a estar bastante desgastado, pero algo tendrá que tener en el mercado de valor. O sea, algo va a costar ese vehículo todo gastado como esté, por chatarra, por repuesto, por cualquiera situación. Entonces, esa parte es lo que se conoce como valor residual. Y la vida útil es el tiempo durante el cual voy a estar utilizando el bien o durante el cual el tiempo va a estar haciendo su aporte a la compañía. Entonces, acá les traigo un ejemplo en la cual nos colocan que un bien que vale 70.000 pesos o 70 millones tiene una vida útil de 5 años y tiene un valor residual de 10.000 pesos. Eso nos indica, señores, que el bien costó 70.000 y cuando esté en estas condiciones, mi valor contable va a ser 10.000 pesos. Entonces, la diferencia que hay entre esto que me costó y esto lo que va a costar cuando termine el tiempo es lo que yo debo depreciar durante el periodo de tiempo. Entonces, yo tengo los 70.000 que fueron el valor inicial, menos los 10.000, que es el valor residual, sobre la vida útil que está expresada en años 5 años. Eso nos dará 12.000 pesos anuales. O sea, que anualmente ese bien que estoy contabilizando debo depreciarlo en 12.000 pesos. O ese bien se le debe contabilizar una depreciación anual por 12.000 pesos. Y lo mismo lo calculo, como el valor me lo están expresando anual, lo puedo calcular también de manera mensual, en caso que me toque hacer una depreciación por un mes o por algún número de meses. Entonces, ¿cómo? Profe, disculpe, ese es otro tema que no sabíamos. Por ejemplo, yo no sabía que la clase había comenzado como se cortó. Pero antes de que se cortara habíamos dicho que continuábamos. Todo este material, también les recuerdo, está en Facebook y está está en Facebook y está en Classroom. Entonces, señores, profe, una consulta. dígame. ¿De dónde sale el valor residual? ¿Quién nos da ese valor? Señor, el valor residual es el valor que yo aspiro comercializar el bien una vez lo haya utilizado. Les decía o les colocaba el ejemplo de el vehículo. Yo espero que ese carro, cuando ya me deje de funcionar la empresa, cuando ya yo lo vaya a cambiar, lo pueda vender por determinado valor. Ese valor lo define la misma compañía, atendiendo unas características técnicas. O sea, yo debo mirar si este bien, después de 10 años, yo lo puedo comercializar por 15, por 20, por 10, por 30 pesos. Entonces, ese valor se lo indica la compañía atendiendo unas políticas. O sea, no es que el bien vale 70 millones y en 10 años me va a costar 60 millones, porque sabemos que no va a ser real. Entonces, deben hacer la misma compañía algunas estimaciones para determinar cuál va a ser el valor de dicho bien. ¿Ok? Lo establece la misma compañía, atendiendo unas características técnicas y de acuerdo a la historia, de acuerdo al comportamiento y el uso que vaya a tener el bien. En algunas oportunidades no se da valor residual. El bien se va a depreciar en su totalidad y por lo consiguiente el valor residual va a ser cero. ¿Cuánto me va a quedar costando ese bien en mi contabilidad al terminar en la vida útil? Cero. En cambio, me va a quedar, después que pasen 5 años, en mi contabilidad me deben quedar 10.000 pesos. Entonces les decía que la depreciación, como aquí está en años, está expresada en años, son 12.000 pesos anuales, también la puedo calcular de manera mensual por 1.000 pesos. Okay. Entonces, como la contabilización también debo realizarla, entonces acá tenemos un ejemplo de cómo contabilizaríamos estos 1.000 pesos mensuales que debo hacer. Pues yo tengo que la compañía X calcula la depreciación, que fueron 1.000 pesos mensuales, el bien que vale 70
millones, su valor residual va a ser de 10 millones y la depreciación mensual es de 1 millón de pesos, con una vida útil de 5 años. Entonces, todos los meses yo tendré que contabilizar este millón de pesos. Lo contabilizo llevando el valor de la depreciación a la cuenta 5160, una cuenta de gasto en el debe, contra la cuenta 1592, depreciación acumulada en el haber. Y le coloco los auxiliares. Entonces, en el debe va a ir la cuenta 5160, una cuenta de gasto, naturaleza débito. Y en el crédito va a ir una cuenta 1592, porque estamos disminuyendo el activo. Entonces, tengo un activo 1592, como lo voy a disminuir, lo que yo voy a hacer es restarle estos 1.000 pesos que fueron los que se gastaron en el mes, le hago un registro crédito en la cuenta 1592 de depreciación acumulada y busco un auxiliar dependiendo la clase de bien. Si es propiedad, planta y equipo, si es flota y equipo de transporte, si es computadores, si es maquinaria, cada uno va a tener un auxiliar diferente. Entonces, de esta manera debemos hacer el registro contable mensualmente. Todos los meses debemos repetir. Si es el único bien que tiene la compañía, todos los meses debemos repetir este registro. Y esto sería como nos quedaría en la mayorización o en las cuentas TEC. Digamos que la compañía costó 70.000 pesos el bien o 70 millones, compró por allá en septiembre, en octubre el bien, y todos los meses va a depreciar 1.000 pesos. Entonces, este es el primer mes, 51.016 contra la 15.92. Este va siendo el segundo mes. Este nuestro tercer mes. Y por último, el 4 meses. Este activo estuvo en la compañía 4 meses. Se depreció 4.000 pesos. Entonces, ¿cuál va a ser el valor del activo? El valor bruto, que son 70 millones, menos los 4 millones de pesos que se ha depreciado. Entonces, el valor neto del activo va a ser 70 menos 4. En contabilidad, en los libros va a estar en 66 millones de pesos este bien que compramos en 70.000 pesos y en 5 años me va a costar 10.000 pesos. Entonces, cuando haya trabajado 4 meses este bien, me va a costar ¿cuánto? 66.000 pesos. ¿Alguna pregunta hasta ahí con ese método de depreciación? ¿Alguna duda? Ninguna, profesor. No, profesor, ninguna duda. Bueno, listo, perfecto. Seguimos con otro método, que es el método conocido por unidades productivas. Nos dice que bajo este método la vida del activo se expresa en términos de unidades de producción. Estas unidades de producción se pueden determinar en horas de trabajo, en horas físicas, en kilómetros recorridos, en unidades producidas o cualquier otro método que nos permita determinar o evaluar el bien, ya no por el transcurrir del tiempo, sino por las horas que se está laborando o por los kilómetros que está recorriendo o por las unidades que está produciendo. A diferencia del caso anterior, donde todos los meses se va a depreciar el mismo valor, en este la depreciación va a depender de qué tanto se utilice o qué tanto produzca el bien. Entonces, para determinar la depreciación se debe primero calcular el valor de la unidad productiva, cuánto es lo que aporta el bien y por último cuántas unidades se produjeron. Entonces, debo determinar también que el bien, cuántas me va a producir durante su vida útil, cuántas horas físicas va a ser el bien, cuántas horas de trabajo va a demorar el bien, cuántos kilómetros va a demorar el bien, cuántas unidades me va a producir el bien para yo calcular. Entonces, lo primero que hago es dividir el valor del bien sobre las unidades que me va a producir o que yo espero que me produzca el bien para calcular el porcentaje. Entonces, tengamos
la siguiente fórmula, que es lo mismo, valor bruto menos el valor residual sobre la vida útil, pero acá debo multiplicarlo por las unidades producidas en el periodo. Y aquí la vida útil va a estar expresada en kilómetros, en horas, en unidades o cualquier otro método que se utilice. Entonces, hagamos el ejemplo con el mismo caso que veníamos trabajando anteriormente. Pero a diferencia de que allá nos decía que era 5 años, aquí nos dice que van a ser 120.000 horas. O sea, ese bien va a estar funcionando durante 120 horas de trabajo. A lo que llega a las 120 horas, el bien ya estará totalmente depreciado. Entonces, lo primero que hacemos es calcular cuál es el costo de evaluar por unidad. Entonces, cojo los 70 menos 10, que serían 60.000, sobre la totalidad de las unidades que me va a producir el bien, que son 120.000 horas. Entonces, tenemos que el bien, cada unidad producida o cada hora de trabajo me va a costar 0.5 pesos o 0.5 millones de pesos si estamos trabajando con millones. Entonces, esa es la primera parte, calcular cuál es el costo por cada unidad. Y lo segundo, debo establecer cuántas unidades se producen en el periodo. Entonces, este bien, que vale 70 millones, en su vida útil me va a producir 120 horas de trabajo. Entonces, si nosotros durante el periodo producimos 6.000 horas o el bien trabajó 6.000 horas, entonces la depreciación sería el 0.5, que es el valor anterior, 0.5, que es lo que me cuesta a mí una hora de trabajo del bien por las horas que trabajó, que serían 6.000 para 3.000 pesos. O sea, que en este periodo el bien se tiene que depreciar 3.000 pesos. Si aumenta las horas de trabajo, va a aumentar la depreciación. Si disminuyen las horas de trabajo, va a disminuir la depreciación. Si todos los meses se trabajan 6.000 horas, el valor va a ser constante. O sea, este mecanismo se utiliza cuando hay activos que no tienen una constante. Entonces se va a depreciar de acuerdo a el trabajo que estén realizando. Y se contabiliza las mismas cuentas. La 51.60, lo único que como acá se depreció 3.000 contra la 15.92 los 3.000. Es la misma forma de contabilizar. Únicamente lo que cambia es el valor. Y estas unidades, señores, como les decía, pueden ser horas trabajadas, pueden ser horas físicas, pueden ser kilómetros, pueden ser unidades productivas, pueden ser cualquier otro método que yo pueda llevar directamente con el desgaste del bien. O sea, un vehículo que está rodando, yo fácilmente lo puedo contabilizar su depreciación por intermedio de unidades productivas por kilómetro, porque todos los vehículos no van a recorrer la misma distancia. Entonces yo todos los meses lo que tendré que hacer es calcular cuántos kilómetros recorrió el vehículo 1 y cuántos kilómetros recorrió el vehículo 2 para hallar la depreciación. Ok. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes, con ese método? Ninguna, profesor. Igual, profe, está igual de explicado como el video que usted mandó. Ok. Entonces, otro de los métodos, señores, es el método de dígitos crecientes. Entonces, estos métodos son utilizados para activos o bienes demasiado costosos y que se deprecian muy poco al inicio y se deja para depreciarse al final. O sea, él en los primeros años de vida va a perder poco valor y a medida que va aumentando el tiempo, va aumentando la pérdida de valor. Existe la siguiente fórmula, que es el valor bruto menos el valor residual sobre la sumatoria de los años por el año a depreciar. Vamos a reemplazar. Tenemos los mismos datos de los ejemplos anteriores, pero únicamente debemos cambiar la suma de años. Como su vida útil está en 5 años, yo debo colocar todos los dígitos del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5, igual a 15, que va a ser el divisor. Entonces tengo que
el año 1 más el año 2 más el año 3 más el año 4 más el año 5 me va a dar 15. Lo voy a colocar acá. Y esta n va a ser el número de años. O sea, para el primer año va a ser 1, para el segundo año va a ser 2, para el tercer año 3 y así sucesivamente. Entonces tenemos la siguiente, este es el resultado de la siguiente fórmula. En el año 1, da los 70.000 menos 10 entre 15 por 1 nos da que el bien se va a depreciar para el primer año 4.000 pesos. Al segundo año lo debemos multiplicar por 2, se va a depreciar 8.000 pesos. En el año 3 se va a depreciar 12.000, en el año 4 se va a depreciar 16.000 y en el año 5 se va a depreciar 20.000 pesos. Entonces, a medida que está pasando el tiempo, va aumentando el valor de la depreciación. Al quinto año, ¿ya cuánto se ha depreciado? Sumo 20 más 16 más 12 más 8 más 4.000. Eso debe darme 60.000 pesos. Entonces, 70 menos 10, 60.000 pesos. Les digo, este método es poco utilizado y se utiliza más que todo con activos que son demasiado costosos y pierden poco valor. Maquinaria que demora demasiado tiempo en su funcionamiento, sobre todo en la industria. Entonces, esta tiene que tener una depreciación más lenta. Ok. Y el método decreciente es totalmente lo inverso. Se deprecia al inicio una mayor parte del activo y al finalizar va disminuyendo el valor de la depreciación. Es recomendada o es utilizado para activos de tecnología, que son muy cambiantes. Uno compra una tecnología hoy y al año siguiente ya vale la mitad, porque salió una nueva, porque hicieron unos avances. Entonces, para ese método se utiliza preferiblemente el método decreciente, porque al primer año va a perder gran parte del valor y después va disminuyendo. Como cada vez va costando menos, cada vez se va disminuyendo menos su valor. La fórmula es igual, lo único es que debemos colocar la sumatoria y lo debemos multiplicar por n, que es el número del año, más 1 menos el año en cuestión. Entonces tenemos para el mismo ejemplo 70 menos 10 La canción, que ya la grabamos. sobre 15. Tenemos a 5 más 1 menos 1. Dígame, Andrea. Jóvenes, entonces esta sería la fórmula. El primer año se va a depreciar 20.000, el segundo año se va a depreciar 16 y así hasta llegar el último año que se va a depreciar los últimos 4.000 pesos o 4 millones de pesos el bien. Les digo, se utiliza mucho para activos que pierden valor de un año a otro, sobre todo al inicio. Cuando salen del mercado pierden gran parte del valor y después sí se van depreciando un poco más lento. Entonces, cada uno de estos amerita un análisis y debemos realizarlo dependiendo el bien, dependiendo la compañía y las situaciones de cada uno. Cada empresa establece en sus políticas cuál va a ser el método de depreciación que va a utilizar para llevar sus registros de depreciación. Señor, otro factor importante dentro de esta temática es la vida útil. Al inicio le decía que la vida útil es el periodo de tiempo durante el cual yo voy a estar utilizando el bien. Es esto, cuando el bien está recién comprado, recién adquirido, está como una batería recién cargado. Me va a rendir mucho más en la empresa. A medida que va pasando el tiempo, esta energía o esta batería se va acabando. Esta es la vida útil de mi activo. Cuando yo lo compro está al 100. Lo puedo poner a trabajar constantemente. A medida que va pasando el tiempo, se le va acabando su vida útil y va perdiendo su valor. Entonces, la vida útil es ese periodo de tiempo durante el cual yo voy a poder utilizar mi bien y se va a convertir en el divisor para yo poder determinar las cuotas de depreciación de mi activo. Entonces, la vida útil es el tiempo durante el cual se espera que un activo funcione y participe en la generación de ingresos. Entonces, nos dice aquí, todo activo es susceptible de sufrir desgaste por uso que haga de él. De modo que a pasar el tiempo este activo termine siendo inservible, teniendo incapaz de generar beneficios de la empresa. Pues nos dice
que un activo o una característica de un activo puede tener dos vidas útiles diferentes. O sea, acá nos hacen la comparación de que un automóvil que utiliza la gerencia con un automóvil que utiliza la parte comercial. Y nos dicen que se le puede colocar vida útil diferente. Hombre, ¿por qué? Porque el que utiliza el gerente, en teoría únicamente lo va a ir para ir de la oficina a la casa y de la oficina a reuniones, va a estar como que en la ciudad, no va a estar. En cambio, el que utiliza el vendedor va a tener que estar en todos los barrios, en calles destapadas, va a tener que hacer mucho más recorrido, si es agente viajero desplazarse a otras ciudades. Entonces, no va a demorar el mismo tiempo el carro del gerente que el carro del vendedor o otras clases de trabajadores. Entonces, tienen circunstancias diferentes, por lo cual se le puede colocar vida útil diferente. ¿Quién lo define? La compañía. ¿Dónde? En sus políticas contables, yo establezco que dado las condiciones, estas clases de activos se van a depreciar de una forma y esta clase de activo otra. O lo mismo, si un activo está en las oficinas y otro activo está en la planta de producción, o está en el campo, está en la costa que hay sal, o está en el interior que hace frío. O sea, todo eso, señores, toda esa variante me hacen que yo tenga en cuenta para calcular la vida útil, porque son condiciones diferentes. Entonces, tendremos que tener en cuenta para calcular la depreciación las condiciones de clima, de tiempo, de lugar, las condiciones legales, las restricciones legales, las limitaciones, los avances tecnológicos, la obsolescencia y demás otros factores que intervienen para el bien. Existen unos factores que no debo pasar en alto, que es la utilización prevista del activo. El uso se evaluará por referencia a la capacidad o al producto físico. El desgaste físico que está sufriendo el activo, así de esa manera también debo irlo depreciando. La obsolescencia técnica o comercial, también. Si el activo es muy obsoleto o es muy cambiante, sale mucha tecnología, lo cual hace que pierda su valor, tendré que tenerlo en cuenta. Y las limitaciones legales son ciertos activos como los de transporte que el gobierno me da una limitante. Un avión no lo puedo utilizar por más de cierto tiempo. Un bus de servicio público no lo puedo utilizar más de cierto tiempo. Tengo que atender esas situaciones de carácter legal. Aquí nos citan un ejemplo en la cual nos dicen que un activo cuyo valor es de 20 millones y tiene una vida útil de 5 años, no tiene valor residual, entonces los 20 años los divido entre 5 y anualmente tendré que depreciar 4 millones de pesos. Si lo que voy a hacer es mensual, divido estos 4 millones sobre 12. Y el registro contable es idéntico al que hacíamos anteriormente. Siempre en la depreciación, señores, que no se lo olvide, se va a afectar la cuenta 5160 por el valor del gasto y la 1592 como un menor valor del activo en depreciación acumulada. Jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud? ¿Preguntas? No, profesor, claro hasta el momento. Claro, profesor, está bien. Bueno, señores, yo sí quiero que tenga un interrogante. Digamos que ustedes están asesorando una compañía y esta compañía acaba de comprar una flota de camiones, se dedica al transporte. Acaba de comprar una flota de camiones que viajan a diferentes lugares y prestan diferentes servicios y diferentes rutas. ¿Cuál sería el método de depreciación que ustedes les recomendarían a esa compañía para poder depreciar de una forma razonable todos sus vehículos que tienen diferentes rutas y diferentes jornadas de trabajo? Profe, por el kilometraje. El método creciente. Ok. ¿Por qué el kilometraje? Profesor, por productividad. Claro, profe, porque son distintos destinos que van a tener. No Ok. todos van a trabajar lo mismo.
No todos van a trabajar la misma ruta, son distintas misma rutas. Claro. De Ok. transporte. Es la misma labor, pero diferentes rutas. Ok. Y teniendo el en cuenta que creciente, también Con más el corto, terreno, profe, ok, el exacto. clima también afecta mucho Todo en eso los influye. vehículos. Ok. Y el creciente, ¿quién lo va a utilizar? Que me dijo por ahí, ¿por qué utilizaría el creciente para ese activo? Porque ahí dice, en la creciente te explicó de que habla sobre unidades, sobre kilómetros. No, el de kilómetros es unidades productivas. Ese. Ok. Es de unidades productivas. Listo. Muy bien, jóvenes. Exactamente. Entonces, si yo tengo el kilometraje, voy a depreciar al que recorra más, lo voy a depreciar más, y el que recorra menos, lo voy a depreciar menos. Entonces, va a estar ajustado a la realidad. Otro caso, señores, en caso de que ustedes lo contraten operadores de servicio de la sierra, que ellos acaban de comprar 2 carros de estos compactadores para recoger la basura, utilizando el método de unidades productivas únicamente, ¿cuál sería la unidad productiva recomendada a ustedes para depreciarlo? Profe, Profesor, podríamos yo decir diría que horas de uso, el ¿Cómo? tiempo que se usa, el tiempo que se usaría. Profe, Anthony, no te claro, escucho. por el tiempo de uso, profe, a las horas laboradas. Por horas. la- ¿Por qué por Sí, horas? claro, por lo oral. y por años, profe, puede ser porque no. Es por hora, La manín. vida, Es por hora, manín. Porque ellos lo Sí, hacen amigo, es por hora. Profe, es por hora, profe, por lo que varía, o sea, varía dependiendo la del ruta horario por que la esté, cual se ajá, va a dependiendo de la meter ruta, eso. Pero porque, uno a la vez porque, uno a la vez porque no lo estoy entendiendo. profe, Dígame, porque, Anthony. Anthony. Ajá. profe, yo digo que por hora, profe, por lo que, por decir, una ruta puede cubrir, por decirlo así, tres o 4 barrios. Ujú. Entonces, en el mismo día, por decir, un camión puede cubrir 4 barrios, el otro nada más puede cubrir 2 barrios, por decirlo así, o viceversa. Ok. O Por van hora. variando, uno recoge la basura de 5 barrios, el otro de 3 y así, o sea, no va así igual, Ujú. dependiendo por la hora laborada. Ok. ¿Y usted, Richard? yo también pienso lo mismo que Estoy de dice el acuerdo, igual. compañero Gerson. O sea, todo depende de la ruta a que le den el camión a los trabajadores, porque no todos son las rutas, hay barrios más grandes y comunidades también más pequeñas. Entonces, todo depende de la ruta o a los trabajadores que tienen en cada barrio. Ok. Profe, y no podríamos ser también por kilómetros midiendo, pues, Dígame ya que usted. también, Dígame usted si usted recomendaría, ¿por qué recomendaría kilómetros? Puede ser también. pues, también porque, o sea, depende el movimiento que tenga el vehículo. Ok. Sí, también puede ser por kilómetros, porque si recorre más kilómetros, de pronto los barrios más largos. Señores, muy bien. Pero, profe, teniendo en cuenta también, por decirlo, que hay a veces, pero ya esto yo no sé si se da como un poco más el contexto. Si ¿Cómo así? el camión por X o por decir el camión por X motivo en los horarios, te toca los horarios, por decirlo así, y el chofer llega a un sitio a almorzar, por decirlo así, se está comiendo el kilometraje, o sea, eso recorre cierto kilometraje. Sí, Entonces mejor sería, o sea, yo creo que más adecuado es por hora, porque es lo más dependiendo, lógico. porque Pero si es que usted le dice, no, el método más adecuado efectivamente es por horas, pero no por lo que tú dices. O sea, es por hora. ¿Por qué? Porque el kilometraje tiene poco recorrido. Él va trabajando y está parado, pero el motor está prendido. Y él, si yo recorro el kilómetro, solamente va a mirar en una calle 100 metros, pero él sí está trabajando constantemente, el volco, la maquinaria y eso. Entonces, una forma más adecuada son las horas trabajadas. Porque uno lo ve que ellos van despacito, ellos no, mientras que el camión primero iba por toda la carretera, ese sí, los kilómetros que trabajó fueron los que rodó. Este está trabajando aún esté parado. Hay ciertos lugares
en los cuales dejan la basura en un solo lugar y ellos sí siguen funcionando, el chofer ni siquiera se va y el motor sigue desgastándose. Entonces, por hora es una mejor forma como podemos depreciar este activo. Ok. Muy bien, jóvenes. Ok, gracias. Muy bien. Jóvenes, por acá, Listo, profe, gracias. por acá les tengo, no sé, el taller, un taller que hay para la próxima semana. ¿Qué está pasando? Un taller Para el 29. Bueno, dice fecha de entrega 29. Sí, el próximo miércoles. Quiero es como que darle una pequeña descripción qué es lo que hay que hacer. Entonces, vamos aquí muy rápidamente. ¿Dónde está el taller? ¿Dónde está el taller? Acá. Bueno, este es el taller. Hasta aquí, lo que vamos a hacer es hacer la depreciación. Perdón, primero el asiento de cierre. ¿De cuáles cuentas? Estas que están aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lo primero es realizar el asiento Profe, ¿Sí? de la 4, de la 5 y de la 6, ¿lo hacemos en Word o en un papel? En Word y me lo envían. O sea, esto sí vamos a hacer un trabajo con presentación. Vamos a tener que conectarnos nuevamente porque no alcanzamos estos minutos. Yo lo haré en Excel. Listo. Mejor todavía. Jóvenes, por favor, se vuelven a conectar porque no alcanzo. 5 minuticos continuamos, no alcanzo a explicarles lo que falta. Entonces les agradezco que se conecten inmediatamente.